Ok, listo chicos, vamos a comenzar este debate y comenzamos en 3, 2, 1. Adelante, Tora. Bien, muchas gracias. Mi postura primordial en este caso específico, y porque el tema de la Theotokos y Madre de Dios, un dogma católico, es bastante extenso, al cual he dedicado ya 3 tomos en mis libros, en mi libro llamado Los Dogmas Marianos. De hecho, lo que estoy por presentar es una parte de lo que presento en mis libros. Es una parte nada más, es simple y sencillamente uno de los argumentos que tengo en contra, así que lo voy a presentar muy brevemente. Quiero decir que la frase María, Madre de Dios, es una falacia de contradicción total. Es una total falacia de contradicción. Literalmente el tema acá es que se le llama a una mujer Madre de Dios cuando ésta no tiene un solo atributo. Uno solo para ser Madre de Dios. Ni uno. Repito, no tiene ni uno, ni un solo atributo para ser Madre de Dios. Ahora bien, dicho esto, por favor, moderadores, silencien a personas que no tengan educación, por favor. Gracias. Según el dogma católico afirma que María es Madre de Dios, porque dio a luz a Jesucristo, quien es verdaderamente Dios. Obviamente no vamos a negar su deidad acá en ninguna manera, sino a defender su deidad y su atributo de inmutabilidad. La Iglesia Católica, sin embargo, dice que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Sin embargo, hay que analizar esta información y debemos de hacerlo de una manera justificada. ¿Qué significa ser madre? Si utilizamos los atributos propios de la maternidad, podemos observar que una madre es aquella que concibe, gesta, da luz, alimenta, cuida, cría, prácticamente le da vida, le sostiene la vida. Pero ninguno de estos actos son aplicables a este tema, porque el que estuvo dentro del vientre de María es Dios. Por ejemplo, concebir. Una madre es la que concibe. La Escritura presenta a María concibiendo a Jesús, dice lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. El verbo griego acá es genao, y se puede expresar como engendrar o dar a luz. La pregunta es, ¿qué fue concebido? ¿Acaso María dio la vida a Dios? ¿Acaso María dio el origen a Dios? ¿En María se originó Dios? No. En María se origina un cuerpo. El cuerpo impersonal, el ente impersonal humano, se origina en María. Mientras que la persona, el ente personal divino y eterno, el ser personal divino y eterno, el ente no personal divino y eterno, no tienen origen. Les voy a poner un ejemplo básico. Dios viene al tiempo. ¿Eso quiere decir que Dios depende del tiempo? ¿O que Dios se origina? De ninguna manera. Dios vino a la tierra hace 2000 años, sí, vino. ¿Eso quiere decir que se originó? ¿Eso quiere decir que el tiempo lo afectó? No. Por lo tanto, haber salido del vientre de María no lo afecta. Ingresa al vientre de María y sale. Ingresa al tiempo y sale. Ingresa a la materia sin ser materia, sin convertirse en materia, sin variar, sin mutar y sale. Por lo tanto, aunque María haya sido el instrumento por el cual Dios viene a la tierra, sale de su vientre, no puede ser considerada madre. No tiene ninguno de los atributos de madre. Ninguno. Perdón, ¿qué es lo que el moderador está poniendo en pantalla? Perdón. El tema que están hablando, Theotokos. Ok, solo te pediría que no compartas pantalla, mi hermanito, perdóname. Te pediría eso, por favor. O sea, porque vas a moderar, ¿no? Para no desviar la atención, porque estoy exponiendo. Por favor, perdóname. Entonces, quiere decir que el requisito de haber tenido a Dios en su vientre no la hace madre. Así como al tiempo, la materia y el espacio no hacen que Dios mute de ninguna manera. Porque Dios no tenía madre y ahora la tiene. Eso lo hace mutar. Es un error total. Gestar. María llevó a Jesús en su vientre, ¿sí? Pero entonces tendríamos que enseñar que María alimentó a Dios, evitó que Dios muriera,
le dio alimento a Dios. ¿Verdad que no se puede decir eso? Muchas personas dicen María es madre de Dios sin pensar lo que significa. No saben lo que significa. No se detuvieron a pensar las implicaciones que tiene. María no alimentó a Dios. María no le dio vida a Dios en su vientre. Las madres sí hacen eso, le dan vida a los hijos. Si una madre no alimenta a su hijo, el hijo fallece. Si María no alimenta a Dios, ¿ustedes creen que Dios habría muerto? No. Es Dios el que alimenta a María, es Dios el que le da vida a María, es Dios el creador de María, es Dios quien cuida de María. No llena ni un solo requisito. Da a luz, las madres dan a luz. Bueno, ya dije, Dios entra al vientre de María y sale. Dios no depende de nadie. Amamantar, otro atributo de una madre. ¿Dios amamantó o fue amamantado por María? Dios fue amamantado por María de ninguna manera. Es que el dogma solamente nos va a hacer llegar a absurdos por la propia lógica del dogma. Es por la propia lógica del dogma por los cuales llegamos a absurdos. Absurdos, ilógicos, falacias. María nunca alimentó a Dios. María nunca amamantó a Dios. Jamás. Nunca. Ok, le daba pecho, le daba comida, le daba biberón, Por favor. Es igual que decir que mataron a Dios, cuando Jesucristo mismo dice que tiene poder para dar su vida y tomarla. No que lo mataron, no pudieron matar a Dios. ¿Qué hombre puede matar a Dios? ¿Se dan cuenta? Jesucristo permite. Eso no engrandece a los que lo mataron. Así como María como instrumento no debe de ser engrandecida. ¿Sí? Criar. Un atributo de una madre también es criar al niño, no crear. Yo no dije crear, dije criar. Ahora María crió a Dios. María le enseñó a Dios. Es que si somos literalistas bíblicos, dice la palabra del Señor que el niño estaba sujeto a sus padres. Pero eso es un literalismo bíblico. ¿Sí? Pero hay que ser teólogo verdaderamente para comprender que esta clase de literalismos bíblicos no son teológicos. La Biblia lo dice, sí. La teología depende de cómo vamos a interpretar. Si somos literalistas bíblicos, vamos a decir que Dios estuvo sujeto a sus padres, porque se les olvidó que dice padres. Me van a tener que demostrar que José también es padre de Dios. La Biblia dice, y él estaba sujeto a sus padres. Ahora Dios estuvo sujeto a sus padres. ¿Verdad que no tiene sentido? ¿Verdad que hay contradicciones lógicas por todas partes? Las contradicciones lógicas que tiene el dogma no alcanzan para llenar el universo de ellas. ¿Se entiende? Estuvo sujeto. Si me dicen que lo que estuvo sujeto era el hombre, la humanidad, ya están separando a Dios de la humanidad. Ya lo están separando. La humanidad por allá, Dios por otro lado. La humanidad se sujeta, pero Dios no se sujeta. María es madre de Dios, pero Dios no tiene madre. Puras contradicciones. Una madre también alimenta. ¿Dios fue alimentado por María? Yo no niego que comía, que se cansaba. Eso no hay que tomarlo como un literalismo. No hay que ser literalistas bíblicos. No podemos hacer eso. O solo Biblia. No, definitivamente no. Proteger. María y José protegieron a Dios. Lo protegieron. No tiene lógica. Es más, me atrevo a decir que el niño con 2 días de nacido, es más, en el 8º día, en el momento de su circuncisión, que ahora solo falta que digan que Dios fue circuncidado. Pero me atrevo a decir que el niño protegía a sus padres. Por supuesto, pero es Dios. Es más, ¿Dios es un niño? ¿Dios era un niño? El Dios Todopoderoso y Eterno vino y se convirtió en un niño. Pero grande es el misterio de la piedad. Dios se manifestó en carne. Dios, no que se haya hecho un niñito. La Biblia también dice, para los literalistas bíblicos, y el niño crecía en sabiduría, en conocimiento y en estatura. Ahora Dios creció en sabiduría, conocimiento y estatura. ¿Más? ¿Dios tuvo que venir a la tierra para adquirir sabiduría, conocimiento y estatura? No tiene sentido, puro literalismo bíblico. Para nada. Otro atributo de una madre es cuidar. Otro atributo es educar.
Ahora María y José educaron a Dios. No tiene sentido. Yo no niego que sea Dios, pero la carne no es Dios. La carne es un eso y no un él. La carne de Cristo no era divina, por eso es carne. El que niegue que vino en carne es anticristo. La carne es un ente no personal humano. Ese ente no personal humano tuvo un inicio. Pero la persona, la única persona, a no ser que se diga que hay otra persona, una persona humana. La persona, la única persona que habitó ese ente material, no personal, es habitado por un ente eterno personal, que es Dios. Eso según la ontología o el estudio del ser. De manera que, a lo mucho, y exagerando, María es madre de un cuerpo o un ente no personal. A lo mucho. Pero como una persona o una mujer no puede ser madre solamente de un cuerpo, entonces María no es madre de nada. De nada. ¿Ok? ¿Cuáles son los otros atributos de una madre? Consolar, amar, disciplinar. ¿Cuánto tiempo me queda, moderador? Un poco menos de un minuto. Termino acá. Disciplinar. María disciplinó a Dios. Consolar. María consoló a Dios. ¿Sí? La cuestión central es, no tenemos por qué defender la deidad del Mesías con un absurdo como el dogma María, Madre de Dios. No hay la necesidad. Recordemos primero tomar en cuenta los atributos de una madre, que María no cumple con ninguno, y luego tomar en cuenta los atributos de un Dios eterno. 30 segundos. Si no podemos hacer eso, nunca vamos a resolver el tema. El dogma María, Madre de Dios solamente causó la exaltación indebida y absurda y obscena de una mujer que nunca mereció tal distinción. Y es lo único que el dogma ha causado. Defender la divinidad de María no, de Jesús no. Al contrario. Tiempo, Torá. Muchas gracias, hermano. Gracias por esa interlocución. 15 minutos para cada uno fue el acuerdo que habían hecho. Para la gente que recién se está conectando, el tema es la Theotokos y María es la Madre de Dios. Vamos a darle pase ahora a Cristian Izquierdo para que en sus 15 minutos de refutación, para que en su tiempo de refutación pueda él demostrar acerca de la Theotokos. Bueno, damos inicio en 3, 2, 1. Adelante, Cristian. María dio a luz a un hombre, ¿no? Es lo que decían los herejes, para burlarse justamente de la divinidad de Jesús. No estoy llamando a Torá y Gracia herejes, simplemente le estoy dando el contexto histórico de por qué se hizo necesario la defensa de este nombre, ¿sí? Es lo que decían, voy a decir, algunas personas para negar la divinidad de Cristo, ¿no? Que lo que nació de María fue un mero hombre, que lo que nació de María no fue divino. Algunos decían que lo que nació de María fue un alma, fue un espíritu, fue un ente. Fue un hombre utilizado por Dios, fue un profeta, fue un ser humano que fue otro Dios, ¿no? Tesis y algunas exposiciones que no cuadraban con lo que nos enseña la Biblia, porque sabemos que hay un solo Dios, así como hay tres personas dentro de esa sustancia divina, que es una, ¿sí? Hay un solo Dios que existe en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es lo que tenemos que entender. Entonces, la respuesta que se le dio a las personas que estaban negando la divinidad de Dios, ¿sí? Burlándose obviamente del nacimiento que tuvo Cristo por medio de María, fue ese, ¿no? Esos argumentos. No, María dio a luz a un hombre, María dio a luz a un espíritu, María dio a luz, pues, a un profeta, pero a Dios no le dio a luz. Entonces, justamente, es por eso que nosotros que creemos en la fe histórica y así específicamente en esto que también está mencionado en la Biblia, creemos que María es madre de Dios, no porque en mi posición digo, ¿no? No en función a que María creó la divinidad, ¿sí? No en función a eso, sino en función a que el Dios eterno, que ya era divino, ¿sí? Tomó la soberana voluntad de hacerse carne por medio del Espíritu Santo en el vientre de María. Y así María pudo dar a luz a Dios. Ojo, no creó María a Dios. María dio a luz a Dios hecho carne, que es una de las personas de la Trinidad. Y obviamente, como nosotros somos trinitarios, sabemos hacer la distinción. María no dio a luz al Padre, María no dio a luz al Espíritu Santo, María dio a luz al Hijo. Y el Hijo es el mismo y único Dios, así como lo es el Padre y el Espíritu Santo, porque están unidos a una sola ousia divina, a una sola sustancia divina. Pero el Hijo es otra persona, ¿sí? Decir que el Hijo es la misma persona del Padre y el Hijo es la misma persona del Espíritu Santo simplemente nos haría caer en unicitarismo, y no está en debate este tema en este momento, es por eso que estoy poniendo en contexto eso. Listo, entonces es por eso que nosotros decimos que María es Madre de Dios, para defender la divinidad de Cristo ante aquellos que dicen que lo único que nació de María simplemente fue un mero hombre, ¿no? Bueno, nosotros creemos que lo que nació de María fue verdaderamente Dios y verdaderamente hombre.
Dice ya en la Biblia, de hecho quiero comenzar con la Biblia, dice en Lucas capítulo 1, versículo 43, cuando Elizabeth, ¿sí?, madre de Juan el Bautista, va a visitar a María, nos relata específicamente en este texto que Elizabeth dice, ¿no? ¿Y de dónde me viene esto a mí? Que la madre, dice, ¿no? Dice, que la madre de mi Kyrios venga a mí. Y obviamente que Isabel llama a María la madre de mi Dios, ¿no? Porque obviamente que todos nosotros, los cristianos evangélicos, sabemos de que ese Señor al que Isabel o Elizabeth estaba pronunciándose es Dios. No que era, es Dios, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Así que, así como Elizabeth lo reconoció dentro del vientre de María y llama que la madre de mi Dios venga a verme, pues es esta tesis bíblica la que estoy defendiendo en este momento, ¿sí? Entonces, el asunto más que todo tiene que ver con un tema teológico, no con un tema biológico. Como hoy, actualmente, gracias a la medicina moderna, Torah y Gracia, de repente, mi antagonista lo puede negar, ¿no? Por un tema biológico, por la medicina actual, yo voy a negar de que María es madre de Dios porque no cumple con algunas propiedades biológicas y humanas, pero es que la definición y la defensa teológica no fue basada solamente en la medicina moderna, sino que fue basada en las, voy a llamarlas así, en las herejías de la época, que justamente estaban negando este hecho, este hecho fáctico, de que lo que nació de María es verdadero Dios. De que lo que nació de María es lo que Elizabeth en Lucas capítulo 1 versículo 43 ya había dicho, ¿no? Que la madre de mi Señor venga a verme. ¿Quién es el Señor? Pues el Señor es nuestro Dios, ¿no? De hecho se lo dice el ángel a María, ¿sí? Que de ella nacerá aquel que será el Señor de Israel, ¿no? De ella nacerá aquel que vendría a perdonar el pecado de los pueblos, ¿no? Entonces, yo una de las cosas que le voy a pedir así prácticas a mi antagonista Torah y Gracia es que por favor nos demuestre que ese señor al que Elizabeth o Isabel, disculpen si estoy cometiendo errores con el nombre, bueno, le voy a pedir a mi antagonista que nos demuestre si Isabel, ¿sí?, cuando se refirió al Señor no se estaba refiriendo a Dios, ¿no? O si ese Señor al que Isabel se refería no es Dios. O cuando nos referimos a Jesucristo como nuestro Señor, nos estamos refiriendo a un simple hombre y no a Dios. Porque ya la Biblia te va diciendo estos conceptos, ¿sí? Así que por ese lado nosotros sostenemos eso. En Romanos capítulo 9, versículo 5 encuentras el mismo lenguaje, ¿no? Dentro del apóstol Juan. Dice, perdón, dentro del apóstol Pablo, quien dirige la carta a los romanos. El apóstol Pablo dice, de quiénes son los patriarcas, hablando de Cristo, ¿no? Y de los cuales, según la carne, dice, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todo, bendito por todas las edades, amén. Acá primeramente dos cosas, ¿no? Pablo no está diciendo de que según la carne Dios fue creado. Lo que te está diciendo que según la carne vino Dios, ¿sí? Vino Dios según la carne. Entonces podemos decir que según la carne vino Cristo, sí, porque todo aquel que niegue que Jesucristo no vino en carne es del espíritu del anticristo. Así dice la Biblia. Y cuando nosotros negamos que Jesucristo no vino en carne, estamos diciendo que Dios no vino en carne, porque Jesucristo es Dios. Y si Jesucristo es Dios, y si María es madre de Cristo, por lo tanto María es madre de Dios. Lógica básica. Acá no hay otra vuelta que darle. Porque si caemos en que no, espérate, lo que nació de María fue la naturaleza humana y no la naturaleza divina, estamos dividiendo las naturalezas. Y en Cristo no puede haber una división de naturaleza, sino pues nos estaríamos también, por otro lado, cayendo en el nestorianismo. ¿Qué hacía Nestorio? Dividía las naturalezas, ¿no? Él decía que la naturaleza humana de Cristo fue la que nació, es por eso que no podemos llamarlo Madre de Dios, tenemos que llamarlo simplemente Madre de Jesús, Madre de la carne de Jesús. Bueno, esta fue una herejía que ya fue condenada hace siglos, ¿no? Hace siglos, pero mira cómo desde la palabra de Dios te lo estoy demostrando, ¿no? ¿Por qué fue condenada? Porque bíblicamente nosotros reconocemos que lo que nació de María fue Dios, porque si Jesucristo es Dios, pues ya tienes más que suficiente para poder saber. Entonces, eso por un lado, ¿no? Que quede en claro eso. Es por eso que en Hebreos capítulo 2, versículo 14, la Biblia dice, ¿sí?, antes de los concilios, la Biblia dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, o sea Jesucristo, también participó de lo mismo. O sea, nosotros somos hijos y tenemos nuestra madre, ¿correcto? Según la carne, ¿ok? La Biblia dice que Él también participó de lo mismo. O sea que Jesucristo verdaderamente se hizo carne y realmente tuvo una carne humana, tuvo una naturaleza humana, voy a decirlo así,
y realmente tuvo una madre. Si Jesucristo no tuviera una naturaleza humana y no tuviera una madre, tendríamos que negar la encarnación realmente, y tendríamos que negar también la crucifixión, porque estaríamos apelando a lo que fue crucificado en una cruz, fue simplemente un ente y no realmente un ser humano, que era Dios, porque en Cristo corporalmente habitaba toda la plenitud de la deidad, ¿ok? Entonces, también tenemos que tener mucho cuidado con eso. Es por eso que nosotros decimos que María es madre de Dios, porque lo que nació de María no fue un simple hombre, lo que nació de María fue Dios, es Dios y sigue siendo Dios hasta ahora. ¿Ok? Me avisa Católico Perú cuánto tiempo me queda para yo saber aterrizar. 5 minutos, 5 minutos todavía. Ok, entonces eso es lo que nos propone la unión hipostática, ¿no? De que las naturalezas no se mezclan, pero tampoco las naturalezas se separan. Mi antagonista en este debate nos va a tener que explicar cómo él puede separar las naturalezas y decir de que María no es madre de Dios porque simplemente María fue madre de la carne. O en todo caso, explicarnos por qué María no es madre de la carne si la Biblia dice que Jesucristo fue necesario que también participe de lo mismo que nosotros hemos participado para que sea verdadero hombre. Es por eso que la Biblia describe que era perfecto en humanidad. ¿Por qué perfecto en humanidad? Porque iba a representar realmente la naturaleza humana que nosotros tenemos siendo Dios. Entonces, en Cristo no hay dos personas, en Cristo hay una persona que tiene dos naturalezas, que tiene dos voluntades. Una eterna y divina que ya tenía preexistentemente y otra humana que adquirió cuando el Verbo se hizo carne y habitó con nosotros. Entonces, acá tenemos tres problemas, ¿no? El primer problema es este, ¿no? ¿Cómo afirmar que María es madre de Cristo y a la misma vez decir que María no es madre de Dios cuando Cristo es Dios? Segundo problema, ¿cómo describir que si Jesucristo participó de sangre y de carne como nosotros, para participar de lo mismo, nosotros estamos negando que pues no participó, no fue lo mismo que nosotros, cuando tenía que ser lo mismo que nosotros, que me gustaría que mi antagonista solucione. Y el tercer punto que he tocado es este último, ¿no? Para mi amigo Torah y Gracia, vas a separar las naturalezas, vas a mezclar las naturalezas, vas a negar que realmente lo que vino en carne fue Cristo, según como lo sigo afirma Romanos capítulo 9, versículo 5, que según la carne y según los padres vino Cristo. ¿Lo vas a negar? ¿O qué tesis vas a defender? ¿No? Porque justamente esto es lo que Nestorio proponía y obviamente sus objeciones fueron refutadas primeramente con la palabra de Dios y por la cristiandad. Entonces me gustaría saber qué tesis vas a defender, porque las naturalezas no se dividen, pero tampoco se mezclan, ¿ok? Así que, perdón, las naturalezas no se separan, pero tampoco se mezclan, ¿sí? Y tampoco se dividen en la persona de Cristo. Entonces, otra cosa que quiero aclarar, decir que, para terminar, ¿no? Decir que María es madre de Dios no hace que María crea a Dios. Decir que María es madre de Dios, gracias. Decir que María es madre de Cristo, lógicamente nos hace decir que María es madre de Dios porque Cristo es Dios. Decir que María es madre de Dios no hace que nosotros afirmemos o estemos afirmando que María creó a Dios, sino que estemos afirmando lo que ya decían los profetas, ¿verdad? Que de una virgen nacería aquel que vendría a salvar a Israel de sus pecados, que de una virgen nacería, ¿sí? El Salvador, que de una virgen nacería el Dios fuerte, ¿sí? Entonces, simplemente nosotros estamos afirmando lo que el lenguaje bíblico dice y lo que Elizabeth también reconoció cuando vio a María. ¿Quién soy yo para que venga la madre de mi Señor a verme? Le voy a pedir a mi antagonista, Torah y Gracia, que nos diga si ese Señor no es Dios, ¿cómo es que Elizabeth le dice que es la madre? María es la madre del Señor. María es la madre de Dios. María es la madre de Jesús. Ergo, María es la madre de Dios. De ese Dios que se hizo carne. No porque lo creó, sino porque María tuvo la función en la tierra de ser madre de él, ¿sí? Y bendito los pechos que lo amamantaron, dice la Biblia, ¿no? Así que María sí le dio pecho para amamantar, y esto es porque así Cristo lo dispuso, ¿sí? Que sea realmente naturaleza humana, sin que pierda nunca su naturaleza divina, para que se cumpla gracias, para que se cumpla perfectamente que en Cristo corporalmente habitaba toda la plenitud de la deidad. ¿Eso no le quita divinidad a Cristo? No, eso simplemente reafirma que lo que nació de María no fue un mero hombre, lo que nació de María realmente fue Dios. Gracias. Bueno, muchas gracias, Cristian. Gracias a los dos ponentes. Para las personas que recién se están conectando, el tema que estamos tratando el día de hoy es acerca de la Theotokos, si María es o no es madre de Dios. Bueno, de acuerdo a la estructura del debate, ya los dos ponentes han expuesto durante 15 minutos. Ahora vamos a pasar a la refutación por 10 minutos. Vamos a darle pase a Torah. Adelante, Torah. Usted me indica en 3, 2, 1. Adelante. Okay. Lo último que dijo Cristian fue: bendito los pechos que te amamantaron. Y Cristo dijo: más bien benditos los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que sí, lo amamantó, pero a Jesucristo no le importó eso, realmente. Nada de andar exalzando que María amamantó a Dios. Jesucristo dijo: no. Más bien benditos los otros. Sálganse de esa mariolatría, ¿no?
Ahora, en toda la exposición de Cristian realmente no apunté nada, pero me parece con todo respeto muy básico, y de hecho la premisa primordial es: Jesucristo es Dios, por lo tanto María es madre de Dios. Es un silogismo lógico, pero no funciona. Eso es literalismo bíblico. Es un silogismo fundamentado en el literalismo bíblico. Literalmente está tomando una verdad para convertirla en un dogma. Claro, pero lo que pasa es que las premisas no se siguen. Es cierto que Jesucristo es Dios, es cierto que María dio a luz, pero ese atributo no le corresponde a ella, porque como dije en mi exposición, María no cumple con un solo requisito para ser madre de Dios. Absolutamente no. Cristian menciona mucho el tema de los concilios, el tema de defender la divinidad. Ahora Dios necesita de una simple mujer, con todo respeto, de una simple mujer para ser exalzado. Para nada. Absolutamente no. Es totalmente innecesario, estoy escuchando un eco por ahí, es totalmente innecesario, mis hermanos, defender la divinidad de Cristo exalzando a María. Porque si yo pregunto qué ha provocado el dogma, ha provocado blasfemia. Ha provocado anarquía celestial, que ahora María reina del cielo. Les digo por qué. Porque en mi tesis, en mis libros, yo sostengo que literalmente todos los dogmas y todo lo que se diga de María proviene del dogma María Madre de Dios. Porque si es Madre de Dios, entonces tiene que ser inmaculada. Porque la Madre de Dios no puede ser una tipa que nazca con pecado original. Si es Madre de Dios, tiene que ser siempre virgen, porque la Madre de Dios no puede estar teniendo sexo. ¿Cómo va a tener sexo la Madre de Dios? ¿Qué es eso, Madre de Dios? ¿Qué te pasa? Y Dios que lo ve todo viendo a su madre. Por favor, coherencia. Un poco de coherencia. ¿A qué hijo le gusta ver a su madre en esas, no? Y como María es Madre de Dios, tiene que ser asunta al cielo. Es que no puede ser que el cuerpo de la Madre de Dios tenga corrupción. Y ahí la comparan con Jesucristo mismo. Porque los atributos de Cristo se los dieron a María. Ese es el gran problema. Pero por supuesto que tiene que tener los atributos de su hijo, porque es su madre. Ese es el gran problema. Ese es el mayor de los problemas. Es que el problema es lo que provocó el dogma en todo el mundo. Y yo estoy defendiendo la divinidad. Estoy defendiendo la inmutabilidad del hijo. Porque es Dios. Nunca dejó de ser Dios. Jamás. Pero tampoco mutó. Tampoco llegó a mutar. Es que Dios no tenía madre antes, pero ahora la tiene. Pero eso rompe uno de los atributos de Dios. Y si uno de los atributos de Dios se rompe, entonces Dios deja de ser Dios. No podemos romper absolutamente nada. Nada. Aquí no se está negando que dio a luz. Aquí no se está negando que fue llamada madre. Para nada. Eso no se niega. Pero es un tema teológico. ¿Por qué se le llama madre? No se le llama madre porque cumple atributos de ser madre de Dios. Así como nosotros no somos madre de Dios y se nos llama madre. Es que a nosotros también se nos llama madre de Dios. El Señor Jesucristo mismo lo dijo. ¿Quiénes son mis hermanos y mi madre? Los que cumplen la voluntad de mi Padre. Pero si vamos a tener silogismos lógicos, entonces José es el padrastro de Dios. Y Joaquín, el abuelo de Dios. Es indiscutible. Y así genealógicamente hasta la incoherencia. Hasta el absurdo. ¿Sí se dan cuenta de eso? Los hermanos de Dios, el abuelo de Dios, la abuela de Dios, el cuñado de Dios, los primos de Dios, la madre y el padrastro de Dios. ¿O no? Si estamos hablando de filiación, pues filiémoslo. O sea, hagamos el examen filial. Indiscutiblemente. Aparte de que se les olvida algo. Después de la muerte se rompe la filialidad. Ya nadie es padre, ni hijo, ni hermano, ni nada. Seremos como los ángeles. Y todos seremos un solo cuerpo, que es la esposa de Dios. Es más, en mi libro explico todos los detalles de la tesis de Santo Tomás de Aquino, del ser, el ente y la persona. Y les tengo que decir definitivamente que entonces María es madre de Dios, pero se les olvidó que María pertenece al cuerpo de Cristo. Entonces esto quiere decir que María es madre de Cristo y esposa de Él a la vez. ¿Qué degeneraciones son esas? Es que ese dogma es un dogma definitivamente degenerado. Con todo el respeto al moderador que sé que es católico, pero yo estoy exponiendo mi tesis. ¿Qué dogma tan degenerado? Y, aparte de ser madre del Hijo, esposa del Hijo, también es hija del Padre. Y a su vez es esposa del Espíritu Santo. Pediría que apague su micrófono, se estaba escuchando el teclado. Muteate, Cristian, por favor. Continúa otra. Muchas gracias, mil disculpas por eso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que María tiene dos esposos. Su Hijo es su propio esposo y el Espíritu Santo también es su esposo. Porque si vamos a ir a la lógica, entonces el Espíritu Santo que crea al niño dentro del vientre de María, pues tuvo un hijo con María, por lo tanto es su esposo. Van a tener que creer en todo lo que se diga de María por creer que es madre de Dios. En todo. Absolutamente en todo lo que se diga de María. Por eso los católicos son consistentes.
Si María es madre de Dios, tiene sus dogmas, la tratan como reina, la tratan como esposa del Espíritu Santo, la tratan como hija de Dios, como esposa del Hijo. Obviamente, ¿qué más se le puede pedir? El católico es muy consistente en ese sentido. El reformado protestante no, porque acepta un dogma base de todas las herejías y no acepta las herejías. Ese es el gran problema. Literalmente. ¿Se entiende? ¿No se han puesto a pensar eso? No se han puesto a pensar eso, ¿verdad? Por supuesto que no. María es hija de Dios, Padre. Esposa de Dios Espíritu Santo. Madre de Dios Hijo. Esposa de Dios Hijo. Y de paso, madre de la iglesia. Cuerpo y madre de la iglesia. ¡Qué locura! Por supuesto que tengo las cosas claras. Por eso escribo. Por eso me gusta escribir. Porque se aclara todo. Y los invito a refutar mis tesis. 3 tomos de los dogmas marianos. El que lo pueda refutar, refútelo. Si puede. Si lo puede hacer. No creo que pueda hacerlo. Por lo tanto, yo como no acepto las herejías, no acepto los dogmas, no acepto la exaltación extrema a María, que no estoy diciendo que no es bendecida por todas las generaciones. No estoy diciendo que no es mujer santa. Yo la respeto. Según la Biblia, yo la respeto. Así como la respetaron los apóstoles. Así como fue respetada siempre. Incluso el Señor Jesucristo la respetó. El Señor Jesucristo la respetó. Pero le dio su lugar, el lugar que le corresponde. No el de madre de Dios, esposa de Dios, absolutamente nada. María es hija de Dios. Salvada por Dios. Es más, si María es madre de Dios, hijo, y es su esposa a la vez, el hijo es su salvador. Pero se les olvidó también eso. Por supuesto. Es que Dios es el salvador de María. Dios es el padre de María. Un minuto. María es una mujer santa, sabia, una mujer que se comportó, no era discípula de Jesús, no tenía el Espíritu Santo al principio, pero en Hechos 2 es llena del Espíritu Santo y se mantiene en santidad, estoy seguro. Pero no tenía que abstenerse de ninguna clase de dogmatismo absurdo que se le inventa tardíamente a ella. Gracias. Muchas gracias, Torá. Muchas gracias, hermanos, a todos los que se acaban de conectar. El tema que se está tratando el día de hoy es acerca de la Teotocos, si María es o no es madre de Dios. Ya pasamos de las exposiciones, estamos en el área de refutaciones y ahora le toca su turno por 10 minutos a Cristian Izquierdo. Le damos pase en 3, 2, 1. Adelante, Cristian. Ok, voy a refutar, ¿no? Lo que se dijo aquí. Gracias. Primero quiero decir que mi estimado amigo Torá y Gracia no ha refutado nada de lo que dije, ¿no? Nada de mi exposición. No ha refutado nada de lo que yo enseñé según lo que dice la Biblia, ¿no? Respecto, por ejemplo, específicamente mencionando solo a Elizabeth, ¿no? Que dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Yo le dije que en su tiempo de exposición y de refutación, bueno, sí, más que todo en su tiempo de refutación, porque es lo que le quedaba, que refute esto, ¿no? ¿Quién eres ese señor para Elizabeth que reconoce que es la madre? Que María es su madre, ¿no? ¿Quién es ese señor que Elizabeth reconoce que María es su madre? ¿Quién es? Pues nunca se pronunció, estuvo simplemente atacando el título, más no dándome conceptos bíblicos para decirme por qué, ¿no? Así que no ha refutado nada de la exposición que hice. Ahora, con esto que dice de que María tiene 2 esposos y María es esposo del hijo, ¿de dónde lo saca? ¿De dónde saca que el hijo es esposo de María, ¿no? ¿De dónde lo saca? Es por eso que yo digo, ¿no? Es imposible decir esto porque no lo creemos nosotros los evangélicos y tampoco lo creen los católicos apostólicos y romanos, ¿no? No lo cree ni el catolicismo romano, ni el catolicismo ortodoxo, ni lo creemos nosotros los que somos cristianos evangélicos. Por lo tanto, usted está trabajando sobre presupuestos falsos, es por eso que llega a conclusiones erradas, ¿ok? Ya que María no es esposa del Hijo, como usted lo estuvo afirmando para tratar de refutar de que lo que nació de María es verdadero Dios y verdadero hombre, que hasta ahorita no lo ha refutado, caballero. Eso es lo primero, ¿ya? Así que lea claro de que María no es la esposa del Hijo. Usted está confundiendo a las personas. A pesar de que no estamos de acuerdo y no lo reconocemos porque tampoco es un dogma católico, aunque los católicos digan de que María es esposa del Espíritu Santo, ellos no están mezclando a las personas, porque no están hablando de que porque es esposa del Espíritu Santo, María es esposa del Hijo, porque no son unicitarios, no creen que el esposo es la misma persona del Hijo. Parece que usted sí, ¿no? Parece que usted sí, pero a pesar de que nosotros no compartimos esa creencia, porque nosotros no creemos que María sea esposa del Espíritu Santo, tampoco creemos que María sea esposa del Hijo. Así que ese argumento que usted se ha levantado, no sé de dónde lo ha sacado, ¿ya? No se sostiene y con eso no está refutando que lo que nació de María realmente fuera Dios.
¿En qué momento refutó de que si Jesucristo es Dios, por lo tanto, y María es madre de Jesucristo, ergo de ahí se sigue que María es madre de Dios? ¿En qué momento? En ninguno. Solo se puso a decir todas estas cosas que estoy haciendo eco de lo que dijo y las estoy refutando sistemáticamente, como cuando dijo de que José es el padrastro de Dios, ¿no? Imposible. ¿Se da cuenta? Yo sí lo estoy refutando. Todas las cosas que dijo, ¿no? Esto es otra falacia que levanta para tratar de negar de que lo que nació de María fue realmente Dios y no solo un mero hombre, ¿ok? Yo sí lo estoy refutando porque esto es nestorianismo puro y vivo. Y estoy agarrando sus premisas. Usted dijo que José es el padrastro de Dios. Pues esto es imposible. Otra falacia que se puede levantar, porque es lo que usted dijo, ¿no? Eso solo está en la mente de usted, ¿no? Eso solo está en la mente de una persona que cree que José tuvo relaciones sexuales con María, ¿no? De hecho, los judíos creían eso, ¿no? Los judíos creían que realmente José era padrastro de María, o que un tal Pantera, ¿no? Era padrastro era el papá, no, el término correcto no sería padrastro, ¿no? Realmente José era padre de Jesús, perdón, que Pantera, un soldado Pantera, era el papá realmente de Jesús y José era el padrastro, ¿no? Porque Pantera tuvo relaciones sexuales con María y por eso es que nació Jesús y José simplemente fue su padrastro. Pues usted está defendiéndose con argumentos heréticos, refutados por toda la cristiandad ortodoxa, evangélica y católica, ¿no? Y en este punto podemos unirnos para decirnos que usted está levantando la tesis de los herejes para tratar de defenderse. Nadie en toda la cristiandad, ya sea evangélica, ortodoxa o católica, cree de que José es el padrastro de Cristo, según la carne, ¿ok? Porque aquí estamos hablando según la carne, nadie lo cree. Así que también es mentira cuando dijo de que José es padrastro de Dios, imposible, porque eso solo estaría en la mente de una persona que cree que José tuvo relaciones sexuales con María y era necesario que lo que nazca de María sea Dios, porque así está profetizado, y era necesario de que lo que nazca de María sea un nacimiento virginal, porque así está profetizado, así que José nunca tocó a María para que el verbo de Dios nazca, ¿ya? Así que ahí me estás negando también muchas cosas que cristológicamente nosotros entendemos. A ver, dijiste también otras cosas que es necesario refutar. Me avisa Católico Perú cuando me faltan 2 minutos, por favor. ¿Sí? También dijiste estas cosas, ¿no? Dijiste, si es madre de Dios, tiene que ser sin pecado. No, ¿por qué tienes que adherirte a estas cosas? No, el hecho de que Jesucristo nazca de María, Dios nazca de María, no convierte necesariamente a María sin pecado, ¿sí? Porque Dios puede nacer de una persona pecadora sin que el pecado afecte a ese Dios, porque la santidad de Dios no está en codependencia ni en dependencia de ninguna humana criatura. Cristo siempre fue santo desde la eternidad, Cristo siguió siendo santo dentro del vientre de María y Cristo sigue teniendo la misma santidad estando sentado a la derecha de la potencia de la majestad del Padre. Así que cuando tú haces codependiente la santidad y la libertad del pecado que la persona del Hijo propiamente ya tenía antes de que exista María, simplemente es porque no conoces de dónde proviene su santidad o cómo es que su santidad es intrínseca en él, ¿no? Así que ese argumento es malo y está refutado. Dijiste también, si es madre de Dios, tiene que ser asunta al cielo. El tema no es la asunción, tú no eres católico romano, tú no crees eso, así que te estás saliendo del tema porque no puedes ser coherente con el mismo tema del debate, porque no estás dispuesto a admitir que si María es madre de Jesucristo, y la Biblia categóricamente nos dice que Jesucristo es Dios todopoderoso, entonces se sigue de que María es madre de Dios porque Jesucristo es Dios, porque si tú niegas que Jesucristo es Dios, simplemente estarías negando su divinidad, simplemente por un puro prejuicio que tienes al catolicismo apostólico romano, creyendo que todo lo que se predica en él es pura herejía, ¿no? Dijiste también, si María es madre de Dios, de ahí parten todas las herejías, te lo concedo, por supuesto. Cuando se afirmó de que María es madre de Dios, obviamente que nacieron muchas herejías que se opusieron a que Jesucristo es Dios, ¿no? Ya existían y se y se confirmaron más, ¿no? Ya existían y pudieron emanciparse más después de esa declaración, como lo vemos que algunas personas lo sostienen hasta el día de hoy, ¿no? Así que sí, pero no para los cristianos, ¿ok? Entonces, no refutaste los conceptos bíblicos que te di, ¿sí? Estás negando la naturaleza humana de Cristo por medio de ejemplos donde confundes su naturaleza divina. O sea, me hablas de ejemplos donde Cristo actúa según su voluntad divina y la confundes con aspectos donde Cristo está actuando según su naturaleza humana, ¿no? Porque creo que también niegas la unión hipostática, y si no niegas la unión hipostática no tendrías ningún problema de que lo que nació de María fue verdadero Dios y verdadero hombre, sin que las naturalezas se mezclen, pero tampoco estas se separen, ¿ok? Así que si la naturaleza de Cristo no se separa en cuanto a la humana, tienes que reconocer que lo que dio a luz María en el vientre fue a Dios, pero también fue a la naturaleza humana que se encarnó en él. Te lo repito, si realmente estás dispuesto a no negar la unión hipostática y a decir que las dos naturalezas de Cristo no se separan, tienes que aceptar que María dio a luz a Dios
¿no? Porque María creó a Dios, y también tienes que estar dispuesto a aceptar que María fue madre de la naturaleza humana que se encarnó en Dios. Un minuto. ¿Okay? Gracias. Así que no he visto ningún ejemplo bíblico, ¿sí? Que refute lo que te estamos diciendo. La Biblia es clara, ¿no? La Biblia es clara cuando dice que Jesucristo es Dios. Decir que María es madre de Dios no hace que María crea a Dios. Esta es otra falacia que te he escuchado. Decir que María es madre de Dios simplemente reafirma lo que los cristianos siempre hemos creído, que lo que nació de María no fue un simple hombre. Esto es lo que creen los herejes. Lo que nació de María fue verdadero Dios y verdadero hombre, porque la Biblia dice que en Cristo corporalmente habitaba toda la plenitud de la deidad. Y esa plenitud de la deidad fue desde la eternidad, hablo de la plenitud divina, hasta la eternidad. Cristo nunca se despojó de su divinidad. Tiempo. Gracias, Cristian Izquierdo. Muchas gracias, hermanos, para todos los conectados. Acá tenemos 250 personas conectadas. Para los que recién se están conectando, el tema que se está debatiendo el día de hoy es la Teotokos. Bueno, ya hemos pasado el área de explicaciones, exposiciones y refutaciones. Vamos a pasar ahora al área de preguntas. Por acuerdo mutuo de los dos ponentes, se van a hacer 5 preguntas, donde la respuesta durará por 2 minutos y la refutación también por 2 minutos. Bueno, vamos a darle pase, de acuerdo al orden, a Torá para que haga su primera pregunta, para que Cristian la pueda contestar. Adelante, Torá. La pregunta es, según Lucas 2:51. Perdón, hay un micrófono encendido, por favor. Gracias. Según Lucas 2:51. Después el niño... Perdón, ¿quién es el que tiene el micrófono prendido, perdón? Yo lo tengo, Cristian, yo lo por tengo favor, apagado, por Cristian. Si puedes apagar tu micrófono, Cristian. Gracias. Adelante, Torá. Gracias. Después, a ver, otra vez. Lucas 2:51. Después el niño regresó a Nazaret con sus padres, aquí hay un plural de padres, y siguió sujeto a ellos. ¿Sí? Según este texto, Jesucristo que es el niño, y que el niño es Jesucristo, y que Jesucristo es Dios. Según este texto, ¿Dios tiene padres? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Bueno, la pregunta se debe contestar con un sí, con un no, y luego coloco el tiempo. La respuesta, Cristian. Primero es necesario que digas la respuesta sí, no, y luego te damos tu tiempo para que lo expliques. Sí, mi respuesta es sí. Dios Okay. tiene padres. Ok, adelante, Cristian, 2 minutos. Según la carne, este es el versículo lo que está haciendo alusión, ¿no? Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Yo en la réplica le voy a pedir a Torá y Gracia dónde dice padres en el texto, ¿no? ¿Dónde dice padres? Porque él está tratando de pluralizar la palabra, ¿no? Que Dios se sujetó a su mamá María y a su padre José, ¿no? Él está tratando de pluralizar el texto. ¿Dónde dice eso? Es necesario de que sea entendido este texto en su contexto, por eso que respondí que sí. Pero en cuanto a la carne, ¿no? ¿Cristo realmente nació de María según la carne? Sí. ¿Cristo estaba sujeto a María en cuanto a la carne? Sí. Porque en Cristo recuerda que estaba la naturaleza divina, pero también estaba su naturaleza humana. Entonces, según la voluntad humana, Cristo tenía que sujetarse a su Padre, pero no solamente por eso, sino porque Cristo siempre fue ejemplo para nosotros de lo que nosotros tenemos que hacer con los demás. Cristo fue un maestro por excelencia. Así que todo lo que Cristo hizo es justamente para que nosotros lo repliquemos. Cuando tú lees este ejemplo de sujeción que tiene la persona de Cristo hacia María, es porque obviamente nos está dando ejemplo de que nosotros tenemos que saber ser buen hijos y sujetarnos a nuestros padres. No, yo te voy a pedir, ¿no? De que me digas dónde en el texto dice de que se sujetó a sus padres, en el sentido explícito, ¿no? Porque nosotros no estamos afirmando de que José fue padre carnal de Jesús. La que fue madre carnal de Jesús fue María, pero dentro de esa carne obviamente estaba Dios Todopoderoso. Por lo tanto, María fue madre de Dios al ser madre de Jesucristo en la carne, porque en la carne estaba Cristo. Tiempo, Cristian, gracias. Gracias por tu respuesta. Bueno, ahora vamos a pasarle por 2 minutos el tiempo para Torá, para la gente que se está conectando recién. El tema que se está tratando es la Teotokos. Bueno, Torá, te damos 2 minutos en 3, 2, 1, adelante. Bien, el señor Cristian respondió que Dios sí tiene padres. Y el contexto dice muy claramente, tu padre y yo te venimos buscando. El Señor le pregunta y dice la palabra que estuvo sujeto a ellos. La palabra es autón y es un plural. ¿A quiénes ellos? Pues a sus padres, José y María. Ya se admitió acá que Dios ahora ya no solo tiene madres, sino que también tiene padres. Y José pasa a ser el padre de Dios acá, desde este momento. Nuevo dogma, joseano, josecino, chepino, lo que sea, no me interesa. Póngale como quieran, pero es un nuevo dogma. Lo importante es de que él admitió. A mí no me tiene que estar diciendo lo que yo tengo que responder, porque él lo admitió. Él lo admitió. Lea desde el versículo 48 al 51 y se va a dar cuenta que ahí José y María lo andaban buscando después de 3 días de andarlo buscando y listo. No hay ningún problema con eso.
Le felicito. Ahora, el nestoriano en tal caso, ¿quién es? Es que son padres de la carne. Y ya separó la carne de la divinidad. ¿Quiénes son los que separan entonces? Yo no. Yo no estoy separando, yo estoy distinguiendo. Entonces ahora José y María son padres de la carne. Y se acabó el tema, o sea, puro nestorianismo. Eso sí es nestorianismo. Eso sí es ser nestoriano. No es madre y padre de Dios, es de la carne, dijo. Ustedes lo vieron, ustedes lo grabaron, ustedes lo experimentaron y lo presenciaron. ¿O no fue así? Así que sí. Nuevo dogma mariano, señores. No, josiano es. Dogma de José. Tiempo, Torá. Muchas gracias por tu exposición. Bueno, la primera pregunta que acaba de hacer es Torá. Ahora le toca su pregunta a Cristian Izquierdo. Para la gente que se está conectando, el tema es Teotokos. Son cinco preguntas corridas, mi hermano. No, son 5 preguntas intercaladas. De hecho, yo comencé y tú también comenzaste. Ahora me toca a mí. Claro, ahora Así no. que ya no pueden ser cinco corridas. Por eso me toca. Claro, va a ser bajo la misma estructura. Así como Torá hizo una pregunta, Cristian respondió, Torá refutó, ahora Cristian va a preguntar, Torá va a responder y Cristian va a refutar en el mismo orden, ¿ya? Vamos a darle Bueno, pase. te lo voy a conceder igual, está bien. Adelante, dime. Dale. Bueno, vamos a darle pase entonces a Cristian para que haga su pregunta. Adelante, Cristian. Ok, mi pregunta para el señor Torá, ¿no? Es la siguiente, ¿no? A nosotros la Biblia nos dice en Hechos 1:14 que María es la madre de Jesús. Así dice, a secas, María es la madre de Jesús. Mi pregunta para ustedes, al igual que María es madre de Jesús, ¿José era el padre de Jesús? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Dele. Bueno, Torá, primero la respuesta y luego te pongo tu tiempo. ¿Sí, no? Perdón, sí. Bueno, adelante, 2 minutos. Sí es padre textualmente. De hecho, Lucas 2:48 dice por boca de María, tu padre, tu pater, y yo te buscamos. Ahora, biológicamente no lo era, obviamente no. Por esa razón es que lo que dijo Cristian me sirve a mí y no a él. Textualmente sí dice que era su padre, claro que lo dice. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es su madre María? ¿No son sus hermanos? José, Jacobo, Juan, Simón. Ahora Dios tiene hermanos, tiene madre y tiene padre. Textualmente sí lo dice así, mis hermanos, sí. Pero teológicamente no es así. Dios no tiene ni madre, ni padre, ni hermanos. Nos llama hermanos. Nos llama hermanos, nos llama esposa. Claro. Es un trabajo teológico. Entonces sí, repito. José es llamado padre de Jesús. María llamada madre. Pero José biológicamente no era padre. No lo era. Que quede muy claro. Preguntas básicas. ¿Se entiende? Es llamado padre, revise Lucas 2:48. Literalmente. Pater. ¿Sí? Tu padre y yo. De boca de María. Punto. Era adoptivo. No era su hijo biológico. Él lo adopta. Porque lo engendrado en ella del Espíritu Santo es. Tómala por mujer. Tiempo, doctora. 2 minutos han cumplido. Bueno, vamos a darle pase ahora a Cristian para la refutación. Bueno, Cristian, tienes... Esperen, chicos. 2 minutos, empiezan en 3, 2, 1. Adelante. Ok, acá es donde se cayó todo, ¿no? Porque yo le pregunté al señor Torá, al igual que María es madre de Jesús, ¿José era el padre de Jesús? Como estaba tratando de injertar ese argumento, y él dijo que sí, ¿no? Pero luego en su respuesta él solo se autocontradice y se refuta, ¿no? Y dice, sí, pero no, biológicamente no, obvio, ¿no? Entonces no era lo mismo padre biológico como María sí lo fue biológicamente de Jesús. O sea, tú solito te has refutado. Y no necesito hacerlo yo, tú solito lo estás demostrando. Así que, no, señor, José no es padre de Jesús al igual que María lo fue. Porque tú mismo acabas de reconocer que José no es padre biológico. Y terminas diciendo que por lo tanto es padrastro, ¿no? Así que ese sí, en realidad tú lo convertiste en un no. Y aparte te voy a explicar otra cosa más. A nosotros la Biblia nos dice lo siguiente. A nosotros la Biblia nos dice... lo tenía aquí. Ok, en Mateo capítulo 1, versículo
18 en adelante dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, ¿no? Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Voy a ir directamente al versículo 21 para otro tiempo. Y darás a luz un hijo, le dijo el ángel, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Usted está negando el texto bíblico. María dio a luz un hijo, que ese hijo pues es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel le dijo y recibió a su mujer, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su primogénito. Tiempo. Y le puso por nombre Jesús. Así que... Tiempo. Gracias, Cristian, por esa refutación. Bueno, chicos, para la gente que se está conectando, estamos hablando acerca de la Theotokos. La primera pregunta ya la disparó Cristian y ya la disparó Tora. Vamos para la segunda pregunta. Le toca hacer su pregunta ahora a Tora. Adelante, Tora. Siendo que ya admitiste que José es padre de Jesús y siendo que has recalcado, has recalcado muchísimo que José no es padre biológico, te pregunto, según la lógica, un padre que no es biológico, cuando adopta un hijo que no es suyo, se convierte en padrastro. Por lo tanto, José es padrastro de Dios, siendo que el hijo es Dios. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Bueno, primero la respuesta de Cristian y luego corremos el tiempo. ¿Respuesta, Cristian? Sí. Según la carne, sí. Ok, van los 2 minutos en 3, 2, 1, adelante. José podría ser padrastro de Jesucristo según su naturaleza humana, no según su naturaleza divina, y no porque dividamos las naturalezas, sino porque a José no le compete esta categoría. A la única que le compete esta categoría es a María, porque María parió, ¿sí? María parió, en el buen sentido de la palabra, a la naturaleza divina y parió a la naturaleza humana. Esto es teología 0.1. José no parió a nadie, ¿sí? Entonces solo podemos decir en el contexto de carne de que José fue un buen padrastro para Jesucristo según su naturaleza humana. Pero oye, la naturaleza humana de la cual José fue padrastro no anula la naturaleza divina que tenía Jesucristo. Es por eso que Jesucristo con total autoridad le dijo a José, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Porque Jesucristo no reconocía a José como su padre, ni biológico, ni como aún siendo padrastro según la carne, se esté negando su naturaleza divina que tenía Jesucristo. Así que sí, podemos decir que según la carne, según la naturaleza humana, José fue padrastro de la naturaleza humana de Cristo, pero no de la naturaleza divina. Y esto no hace que las naturalezas divinas se separen, porque esa categoría no le corresponde a José. No se separan cuando María da luz a Jesús. Esa categoría está solamente dentro de María. Y tú no puedes separar la naturaleza humana de la naturaleza divina cuando hablamos del nacimiento de María, del Hijo, ¿no? Entonces, solo de la carne en cuanto a José. ¿Ya? Entonces, en la cruz y en el nacimiento hay unión hipostática. Y siempre. Pero en cuanto a José, no. Tiempo. Bueno, gracias, Cristian, por la respuesta. Vamos ahora a la refutación de Torá. Si está listo ya Torá, en 2 minutos para que empiece en 3, 2, 1. Adelante, Torá. Bueno, ya mencionó 3 veces en esta respuesta que José es padrastro de la carne. Sin embargo, el concepto de unión hipostática es muy claro, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. El señor Cristian Izquierdo acaba de separar la carne de la divinidad, porque dice que es padrastro de la carne, pero no del ser divino ni de la persona divina. No respeta la unión hipostática. Yo niego la unión hipostática, y él que no la niega, no la respeta. Yo la niego. Porque ¿qué murió? Murió Dios, pero Dios no muere. Crea una paradoja. Por lo tanto hay que separar. La carne es la que se queda. Y a la muerte se le llama separación. Porque Dios no muere realmente. Logró morir solamente utilizando un cuerpo que sí es finito. Aunque no vio corrupción, obviamente. La única forma de que Dios muera. Entonces, primero hay que respetar los conceptos que se utilizan como fundamento para arguir una doctrina o un dogma. Porque en este caso él repite y repite, es padrastro de la carne. No, o sea, de la persona no. De la carne, la persona no. Y la persona es divina, pero la persona no. Pero la unión hipostática dice que no se separan, pero la separan. ¿En qué quedamos entonces? Ahora José es padrastro de un cuerpo, pero María sí es madre de todo. María sí, de la divinidad, de la persona, del ente, de todo. No solamente del cuerpo, sino que de todo. Pero José no es padrastro de todo. Solo del cuerpo, solo de la carne. Eso fue lo que él dijo.
increíble. Me sirve el material, sinceramente me sirve, gracias. Bueno, muchas gracias, Torá. Acabamos de acabar con la pregunta de Torá. Ahora Cristian va a iniciar su pregunta. En 3, 2, 1, adelante, Cristian. Sí, mi pregunta para el señor Torá es, ¿nos puede decir usted dónde se admite de que... Perdón, te voy a interrumpir. Me está haciendo ruido la perrita, que creo que se me soltó, solo la voy a amarrar o quiero ver qué pasa. Piensa tu pregunta y vengo, para no interrumpirte, pero, por favor, saluden ahí, por favor. Ok, está bien. 275 personas acá. Bueno, está bien, Torá, no te preocupes. Acá tenemos 221 personas conectadas. El tema que se está tratando el día de hoy es la Teotokos. Nada, hermanos, La pregunta es estamos... si María es madre o no es madre de Dios, ¿no? Ese es el tema que el día de hoy estamos tocando, chicos. Cristian está defendiendo la postura, él está a favor de la Teotokos, él cree que María es madre de Dios, y Torá, como participante contrario, él piensa que María no es madre de Dios, ¿no? Parece que tampoco acepta la unión hipostática, según es lo que estamos escuchando, ¿no? Le mando un fuerte abrazo a Tulio García. Gracias, Tulio García. Gracias a los hermanos Aerol. Gracias, chicos, a todos por haber mandado sus regalitos. Gracias por mandar el quierme. Listo, gracias. Bueno, retomemos entonces el debate. Nos habíamos quedado en que Cristian iba a hacer la segunda pregunta de él. Adelante, Cristian. Ay, gracias, ¿no? Voy a hacer una pregunta para volver al tema del debate, ¿no? Exactamente. Ahorita no tengo tiempo de explicarle por qué ser padrastro, ¿no? Mi pregunta es, ok, en Mateo 1:23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, ¿sí? Y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mi pregunta es, ¿María, como madre, dio a luz al Dios con nosotros? Piense bien su respuesta, ¿eh? María, como madre, ¿dio a luz al Dios con nosotros? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Bueno, primero la respuesta, Torá, sí, no, y te pongo tu tiempo. Ok, sí. Ok, 2 minutos, empiezan en 3, 2, 1, adelante, Torá. Claro, pero también dice que José es su padre. Y aquí no están diciendo que José es padre de Dios. No se dijo que José es padre de Dios. Por lo tanto, sí, textualmente lo dice. ¿Significa que dio a luz a Dios? No, Dios no tiene inicio, es eterno. ¿Qué dio a luz? El ente humano no personal, sería el cuerpo. Porque si Cristian dice que José es padrastro del cuerpo, yo también puedo decir que el que nace realmente y se origina es el cuerpo, porque es cierto. Y los dos somos nestorianos y se acabó. Yo no tengo problema, me da igual. Textualmente lo dice. Claro, también Jesús dice, por ejemplo, textualmente, yo soy la puerta. Pero es que Cristian es literalista bíblico, ese es el problema. No sabe lo que es una exégesis, perdón. En ese punto de vista, la persona que es literalista bíblica no sabe lo que es una exégesis. El texto sí dice, nacerá un niño y su nombre será... Por supuesto, no negamos el texto. Negamos la interpretación del texto, que es diferente. Si José es padrastro de la carne, se acabó el tema. ¿Por qué? Porque en ninguna parte dice María es madre de Dios. Jamás. Los apóstoles no pensaron eso, jamás. Nunca. El Señor Jesucristo mismo lo niega. Al comparar a los obedientes que guardan los mandamientos de Dios con su propia madre. Esos son mi madre y mis hermanos, dice. Literalmente lo dice, eso sí es literal. Mi madre y mis hermanos. Yo no estoy diciendo que soy madre de Dios. Bueno, por lo menos no de manera rotunda. Soy sarcástico en ese punto. En mi libro pongo, yo, Adolfo Hernández, soy madre de Dios. Claro, porque le obedezco. Pero madre, no. Madre, no. Realmente, no. Así que si es literalista bíblico, lo felicito, pero bueno, está totalmente equivocado. Bueno, muchas gracias, Torá. Vamos a darle el tiempo de refutación a Cristian Izquierdo sobre la pregunta que él mismo ha planteado. Empezamos en 3, 2, 1, adelante. Dame un momento, por favor, que tengo que contestarle a mi esposa una cosa. Ok, chicos, Perdón. Para la gente que está conectada, el tema que se está debatiendo el día de hoy entre Torá y Cristian Izquierdo, o Justicia y Verdad que tenemos aquí, es el tema de la Teotokos. ¿María es o no es madre de Dios? En este momento, Cristian había hecho ya una pregunta, Torá ha contestado por 2 minutos, y ahora a Cristian le toca su espacio de refutación por 2 minutos también. Es una estructura que se había acordado previamente antes de comenzar el debate. Bueno, vamos a la refutación de Cristian. Empieza en 3, 2, 1. Adelante, Cristian. Güey, y aquí es donde el señor Torá le da toda la confirmación a la Teotokos, ¿no?
que afirma que María es madre de Dios. Y él dijo que sí, porque la pregunta que le hicimos al Señor Torah y Gracia es, según Mateo capítulo 1, versículo 23, donde dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Nosotros le preguntamos al Señor Torah y Gracia, ¿es María como madre, verdad? La pregunta que le hicimos la pregunta es, ¿María como madre dio a luz al Dios con nosotros? Y el Señor Torah y Gracia respondió de que sí. Ya está, se acabó. Acá no importa los matices que tú quieres hacer con José, porque José nunca dio esperma para que nazca este Dios con nosotros. Se acabó, Señor. Acá no basta decir, yo soy nestoriano, tú también eres nestoriano. No, Señor. Si tú reconoces que eres nestoriano, te haces cargo tú de eso. Nosotros no, porque nosotros reconocemos justamente tú lo que tú has aceptado. Entonces, cuando tú dices que sí, ¿sí? Cuando tú dices de que María fue madre de Dios, pues bueno, estás aceptando justamente todo lo que en este debate vinimos a hacer que tú reconozcas, y lo acabas de reconocer. Y en Mateo capítulo 5, versículo 37 dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. No me puedes responder de que sí y luego por medio de algunos matices tratar de estarlo negando. Acá usted fue refutado sistemáticamente por la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Así que, listo, ya está. Acaba de reconocer que María es madre de Dios con la Biblia. Caso cerrado. Bueno, tiempo. Muchas gracias, Cristian. Hasta ahora los dos ponentes acaban de hacer una pregunta cada uno. Ahora le corresponde a Torah continuar con su siguiente pregunta. Así que, Torah, adelante con la pregunta. Perdón, ¿qué pregunta me toca? Le toca a usted formular la pregunta para que Cristian la responda y usted pueda refutar. ¿Pero qué número de pregunta? Esta sería su tercera pregunta. ¿Tercera? Ah, Sí, esta sería su tercera pregunta. Muy bien. Cristian, Dios. Escucha muy bien la pregunta. ¿Dios tiene madre? ¿Sí o no y por qué? Bueno, sí o no, Cristian, y te pongo tu tiempo. Sí, como usted lo acaba de reconocer, ¿no? Según la carne, Ok, sí. sí, empieza su tiempo de Cristian en 3, 2, 1, adelante. Ok, sí, como usted lo acaba de reconocer, Dios tiene madre, pero no en el sentido de que la madre creó a Dios, ¿ok? Así que acá estamos refutando muchos de los argumentos que dijiste. Aparte, tú lo reconociste en tu anterior pregunta. Sí, María es madre de Dios. Entonces yo simplemente replico tus respuestas y te respondo con esta misma respuesta a esta tu tercera pregunta, ¿ok? María no es madre de Dios en función a que ella creó a Dios. María es madre de Dios en función a que el Verbo se hizo carne y habitó con nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el único Hijo del Padre. Así que María no es madre del Espíritu Santo, María no es madre del Padre, María es madre del Hijo. Y el Hijo es Dios. María es madre de Jesucristo y Jesucristo es Dios. Así que hagas lo que hagas, lo trates de negar, como lo intentes de negar, ya no puedes retroceder de la respuesta que me diste. María es madre de Jesucristo y Jesucristo es el Emmanuel, el Dios con nosotros. No en función a que María creó a Dios con nosotros. María no creó al Emmanuel. María fue su madre. Aquí en la carne. Pero en esa carne habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad, como lo dice la Biblia. Así que tienes un problema. O me separan las naturalezas, o seguimos adelante y sigas reconociendo que en efecto María fue madre de Dios, como bien ya lo reconociste. Esa es mi respuesta, simple, sencillo. Bueno, fueron antes de 2 minutos. Vamos a darle ahora el tiempo para Torah, para que él pueda refutar por 2 minutos. Empezamos, Torah, en 3, 2, 1. Adelante, Torah. Muy bien. De hecho, quiero felicitar a Cristian porque acaba de agregar algo. La Iglesia Católica, por ejemplo, por ningún lado, ningún documento oficial de la Iglesia Católica dice que Dios tiene madre. Debe de escribir usted, no sé, una bula de Cristian o algo parecido, porque para nada. Ahora bien, usted no solamente separa las dos naturalezas, también separa el ser, porque cuando usted dice que Dios tiene madre y me está diciendo que solo es madre del Hijo, usted está separando el ser del Padre y del Espíritu Santo, que es el mismo ser del Hijo. Por lo tanto, usted tiene una suerte de unión hipostática extraña que no solamente separa la naturaleza humana de la divina, sino también el ser de las personas divinas. Increíble. Increíble. Me da un poquito de tristeza, sinceramente. Pero usted dijo que sí es madre de Dios. Aquí estamos hablando de textualidad y de teología. Por favor, seamos coherentes. Que cuando Cristo dice yo soy la vid verdadera, nadie se imagina que es una rama de uvas. Pero usted acaba de decirnos por consiguiente que Jesucristo es un Dios
aparte del Padre y del Espíritu Santo, porque no comparten el ser. El ser del Hijo, del cual es Madre María, no es el ser del Padre. Ese es el gran problema que tiene. Porque si María es madre de Dios, es madre de los tres. A nivel personal del Hijo, tal vez, pero a nivel ontológico de los tres. Eso dejémoslo claro. Y absténgase de absurdos de que no, de que es madre de la persona, porque las personas, claro, pero ellos comparten un solo ser. Es un solo ser, los tres. Las tres personas comparten un solo ser. Gracias. Tiempo. Bueno, muchas gracias, Torá, por esta interlocución. Vamos a darle pase ahora a Cristian con su tercera pregunta. Adelante, Cristian. Mi pregunta es, ¿María es madre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Sí, no, ¿y por qué, señor Torá y Gracia? Adelante. No. No es madre ni del Padre entonces ni del empezamos. Perdón, Torá. Bueno, ya respondió Torá con no. Vamos a darle 2 minutos a Torá para que pueda hacer su respuesta. En 3, 2, 1. Adelante, Torá. Repito, no. Y esa pregunta se desperdició, porque no soy el que sostiene que es madre de Dios. Yo no sostengo eso, se desperdició la pregunta. Pero la voy a aprovechar. María no es madre ni del Padre, ni del Hijo, del Espíritu Santo. Pero, si fuese madre de alguna de las tres personas divinas, sería madre de todos. Porque todos comparten una sola ontología, un solo ser. Todos comparten un solo ser. Pero no soy yo el que sostiene que es madre de alguno de ellos. Por eso no es madre de nadie. No es madre de nadie. Apenas podría ser considerada madre del cuerpo, el que usted separa, el que usted constantemente ha separado en este debate. Lo felicito porque definitivamente hay que separar el cuerpo, porque el cuerpo no es eterno, no es divino, es creado, empezó a ser, tuvo un origen. Precisamente. ¿Por qué desperdició la pregunta? No entiendo, me voy a dar cuenta ahora. Supongo que él tiene un plan. ¿Qué me va a decir ahora? Si me dice que estoy refutado, ¿cómo? Si yo no sostengo que es madre de nadie, ni del Hijo, ni del Padre, ni del Espíritu Santo. No es madre de nadie. No es madre de Dios. Yo sostengo en mi tesis que no es madre de Jesús. No lo es. No es madre de Jesús. Jesús es Dios, sí, pero no es madre de Jesús. No es madre de Dios. Y si me dice que es madre de Jesús y no de Dios, o que por ser madre de Jesús es madre de Dios, entonces está trayendo a la palestra otro Dios. Diferente al Espíritu Santo y diferente al Padre. El Espíritu Santo y el Padre son un Dios y Jesucristo es un Dios aparte. Esa es la tesis de Cristian. Bueno, muchas gracias, Torá. 2 minutos exactos. Vamos a darle pase ahora a Cristian para la refutación. En 3, 2, 1. Adelante, Cristian. Bueno, al responder de que María no es madre de la Trinidad, usted solito está refutando toda la pregunta que me hizo anteriormente, ¿no? Ya que María solo fue madre de Jesús, de la persona del Hijo. Y es aquí donde tú mezclas categorías, ¿ok? Y te conviertas en unicitario, sabeliano, porque estás mezclando a la persona del Padre con la persona del Espíritu Santo como si se tratara de la misma persona del Hijo. No conoces la distinción de personas. Y dices, ¿no? Si María fuera madre de Jesús, también tendría que ser madre del Padre y madre del Espíritu Santo. Bueno, te voy a decir una cosa, así funciona la mente de un unicitario sabeliano. No sabe distinguir a las personas. Así que, según la persona de Cristo, Él era Dios, pero no era la persona del Padre. Él era Dios, pero Moderador no era me está insultando. ¿Perdón? El participante Chicos, me está insultando. Sí, ¿Cuál fue el chicos. insulto? No, traten de evitar adjetivos ad hominem o de referirse a las personas, solamente traten de referirse a los argumentos. Continúa, Cristian, he parado tu tiempo, así que no te preocupes, te queda 1 minuto todavía. Ok, vuelvo a decir, mi antagonista está pensando como un unicitario, ¿ok? Porque él dice que si María fue madre de Jesús, nosotros necesariamente tenemos que aceptar que fue madre del Padre y fue madre del Espíritu Santo. Bueno, así razona un unicitario, nadie te está insultando, simplemente te estamos refutando este sabelianismo que tú en tu mente tienes, es por eso que no puedes concebir que María es madre de Dios. Necesariamente tienes que tratar de hacerla vincular la madre del Padre y la madre del Espíritu Santo. Bueno, esta tesis se llama unicidad. Así que, aparte de nestoriano, usted salió unicitario. No sabes distinguir, según lo que tú dijiste, a la persona del Hijo. Es por eso que la tratas de hacer que la persona del Hijo sea la persona del Padre. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama unicidad. Y eso también fue condenado como herejía. Y usted no es unicitario. Así que María fue madre de Jesús, Jesucristo es Dios, María fue madre de Dios. Todavía no lo puede refutar. Tiempo. Chicos, un favor, traten de evitar los argumentos ad hominem, no se refieran a las personas, solamente se refieren a los argumentos que se están planteando, ¿ya? Bueno, Cristian ha terminado su tercera pregunta, Torá procede a la cuarta pregunta que va a hacer. Adelante, Torá. Bien, la pregunta es, si María es madre de Dios, que de hecho Cristian acá lo ha recalcado mucho, es madre de Dios. La pregunta es,
María debe de recibir honra, gloria y honor acorde al título Madre de Dios? ¿Sí o no y por qué? Respuesta, Cristian, sí o no, y te pongo tu tiempo. María no recibe gloria, honra y honor. Porque... Espera, Cristian, perdón. la No, respuesta es que no. En 3, 2, 1, adelante, Cristian. No, y no solo porque la iglesia ortodoxa, católica y evangélica enseñan de que María no puede recibir gloria, honra y honor, ¿ok? Sino porque el hecho de que María sea madre de Dios no la convierte a María en una diosa. El hecho de que María sea madre del rey no le convierte a María en una reina, ¿ok? El hecho de que María sea madre de Jesucristo no la convierte a ella en una persona digna de alabanza. ¿Sabes cuando llegaron los reyes magos ante quien se postraron y reconocieron este es el Señor? Al bebé, no a María. Así que María no recibe alabanza, María no recibe gloria, María no recibe honra, porque en María no habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. El único que recibe gloria, honra y alabanza es el Hijo, junto con el Padre y el Espíritu Santo, porque tienen la misma ósea, pero son tres personas diferentes. Entonces, esta pregunta es una pregunta que yo sí puedo decir que has desperdiciado completamente, porque en tu intento de negar un argumento completamente bíblico, que obviamente demuestra de que si María es madre de Jesucristo y Jesucristo es Dios, porque el que se encarnó fue Dios, en lugar de refutar esto, lo haces desperdiciando una pregunta, ¿no? Diciendo de que María tiene que recibir honra, gloria y gloria. La respuesta categóricamente nuevamente es un no, porque en el que corporalmente estaba la plenitud de la deidad es en Jesucristo, no en su madre. ¿Ok? Así que no. Y es una pregunta totalmente desperdiciada. Bueno, 1 minuto con 43 segundos. Muchas gracias, Cristian. Torá hizo la pregunta, Cristian acaba de responder. Ahora viene la refutación de Torá en 2 minutos. Adelante, Torá, en 3, 2, 1. Adelante, Torá. Muy bien. Con la respuesta de Cristian se acaba de justificar mi tesis. De hecho, la respuesta de Cristian fue: María es madre de Dios, pero no merece que se le dé honra, ni gloria, ni honor respecto al título. ¿Cómo se llama eso? Título de atribución. Es un título que se le da a alguien que no tiene las cualidades inherentes para sustentar el título. Y es lo que precisamente yo he dicho. María llamada madre, sí, pero no es madre. José llamado padre, pero no es padre de Dios. Gracias por la respuesta, ha sido magnífico, de verdad, porque es un título de atribución nada más. Totalmente simbólico. Porque si no se le ha de dar honra, gloria y honor como madre, entonces no lo es. De lo contrario, Dios mismo estaría quebrantando su propia ley, donde dice honra a tu padre y a tu madre. Bueno, ya vimos que Dios, bajo la tesis dogmática de Cristian, tiene madre y tiene padre, pero no los honra. Entonces no son. No lo son. Dios es padre de María y no ella su madre. Gracias por justificar mi tesis, gracias por sostener todo lo que he dicho. El tema ya se acabó, las otras preguntas están de más, de hecho, le agradezco bastante. Apréndase esto, título de atribución. Es el título que se le da a una persona que no tiene los atributos inherentes para sostenerlo. Solamente se le da madre. Pero no se le da la gloria de madre, la honra de madre, no se le da absolutamente nada. El honor de madre no se le da, él lo acaba de decir. Por eso los católicos son más consistentes, porque ellos sí le dan el honor según el dogma. Que no estoy de acuerdo con ese honor, pero por lo menos son consistentes. Tienen consistencia. Entonces Dios no honró a su madre, pecó, quebrantó su ley, por propia definición. Gracias, Cristian. Gracias, Torá. Tiempo. Bueno, ahora le corresponde a Cristian hacer su cuarta pregunta. Adelante, Cristian. Sí, voy con mi cuarta pregunta, señor Torá. Según Gálatas capítulo 4, versículo 4, que dice, ¿no? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La pregunta es, ¿el Hijo de Dios que nació de María es Dios? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? ¿Sí o no, Torá? Para darte tu tiempo. Sí. Bueno, adelante, Es Torá. Dios. 3, 2, 1. Adelante, Torá. Pero Gálatas 4:4 no dice nacido. Se equivocó. Esa pregunta está desperdiciada porque él une a nacido de mujer y como Dios nació de mujer, entonces María es madre de Dios. Gálatas 4:4 no dice nacido. Revisen el texto y no dice nacido. ¿Sí? No dice nacido. Para nada. Desperdició su pregunta. ¿Sí? Busquen en el texto, no dice nacido. Lo siento. Por supuesto que es Dios quien ha negado. Sinceramente, soy yo el que defiende la deidad divina al decir que no tiene madre. No como ustedes que piensan que tiene madre. Es que soy yo el que defiende la deidad, no ustedes. Yo no estoy negando que es Dios, estoy ratificando que es Dios inmutable. No tiene madre. ¿De dónde se sacó eso nacido? ¿De dónde lo sacó? No sé. Yo no lo veo. ¿Estoy equivocado acaso? ¿Dónde está eso de nacido? ¿Dónde? ¿Nacido de mujer? ¿Dónde? ¿Sí? El hijo fue enviado
Dice muy claramente, el emisario fue enviado, el Hijo de Dios, llegó y salió de una mujer, pero la palabra nacido, nacimiento ahí no está. Revise primero el interlineal griego por lo menos para hacer una pregunta, para que no se equivoque de esa manera y la desperdicie brutalmente. La desperdició completamente. No hay nacido ahí. Además que la palabra dice, grande es el misterio de la piedad, el misterio enorme. Dios se manifestó en carne y usted piensa que entiende el misterio. Al aplicarle a Dios una madre, un padrastro, hermanos, primos, sobrinos, tíos y demás familia, genealogía hasta el absurdo. Amén. Bueno, muchas gracias, Torá. Vamos a darle ahora su tiempo a Cristian para que pueda hacer la refutación. Empieza Cristian en 3, 2, 1, adelante. Bueno, al señor Torá le preguntamos, según Gálatas 4:4, dice, pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿no? Y la pregunta ¿es el Hijo de Dios? ¿Sí? ¿Es el Hijo que nació de María, su madre? ¿El Hijo de Dios que nació de María, su madre, es Dios? Y él respondió de que sí. Él respondió de que sí. O sea, nuevamente está confirmando la tesis que estamos nosotros acá defendiendo, que María es la madre de Dios. Él respondió de que sí, María es la madre de ese Dios que nació, del Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios obviamente que es Dios, ¿no? Pero trata de otra vez camuflar su argumento diciendo, ahí no dice nacido, ¿no? Ahí no dice nacido, así que revise bien su interlineal. Bueno, es obvio que cuando dice que procede de María, no en cuanto procede a que María lo creó, sino que procede de María en cuanto que María nació de él, como dice Mateo capítulo 2, versículo 1, cuando Jesús nació en Belén, de Judea en días de rey. ¿De dónde nació María? ¿De dónde nació Jesús? De María. Mateo capítulo 1, versículo 16, del cual nació Jesús, obviamente de María. Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Claramente que se está haciendo referencia a que fue nacido de María, porque María no lo creó. Bueno, es por eso que el 1 de Juan capítulo 5, versículo 20, que dice que el Hijo de Dios es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que, aunque quieras hacer esos matices con la interlineal griega, perdón, con la interlineal griega, me rectifico, específicamente aquí, tú no puedes negar de que el Hijo de Dios que nació de María es el verdadero Dios y la vida eterna. Por lo tanto, pues no has probado nada de lo que estás tratando de afirmar, ¿no? Jesucristo es el Hijo de Dios y nació de María. Tiempo. Bueno, Cristian, muchas gracias. Chicos, para la gente que se está conectando, el tema que se está debatiendo es la Teotocos. Los dos ponentes, Torá versus Cristian Izquierdo. Cristian está a favor de la Teotocos y Torá no. Bueno, vamos a pasar a la quinta y última pregunta de Torá. Adelante, Torá. Siendo que caballero Cristian ha recalcado en todo el debate que María es madre de Dios, que María es madre de Dios y que Dios tiene madre. Ya lo ha dicho hasta el cansancio. La pregunta es la siguiente. Como Jesús nació de María y por eso María es madre de Dios, quiero saber hoy, María, allá en el cielo, ¿sigue siendo madre de Dios o María donde esté? En el lugar de los muertos, en el cielo, en el Gehenna, en el infierno, no me importa dónde esté. Hoy, María sigue siendo madre de Dios, ¿sí o no y por qué? Bueno, adelante, Cristian, respuesta y te doy tu tiempo. ¿Sí, no? Te voy a responder de que sí. Respuesta que sí. 3 minutos. Perdón. Bueno, 3 minutos, Cristian. Perdón, 2 minutos. Empieza en 3, 2, 1. Adelante. Sí, porque así tenemos que entender lo que sucedió para cerrarle la boca a los herejes que decían que lo que nació de María fue un simple hombre. De hecho, hasta el día de hoy hay personas que siguen diciendo que lo que nació de María no fue Dios, lo que nació de María fue un simple hombre. ¿Y cómo les cerramos, obviamente, la boca a estos herejes? Diciéndoles, ya esto fue refutado en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV, afirmando y defendiendo que lo que nació de María no fue un mero hombre. Lo que nació de María fue verdadero Dios y verdadero hombre. Por lo tanto, esta creencia se defiende justamente para aquellos que niegan que Jesucristo es Dios. Selvin lo hace, ¿no? Entonces a Selvin, ¿cómo se lo refuta? Diciéndole que lo que nació de María es Dios, ¿sí? Así que la Biblia dice de que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso no vas a cambiarlo tú, por más que quieras entrar en un negacionismo. Entonces, acá te hemos demostrado completamente que si Jesucristo es Dios y María es madre de Jesucristo, María es madre de Dios, no porque María creó a Dios, ¿ok? No porque María creó a Dios, sino porque el Verbo se hizo carne y habitó con nosotros, y ese Verbo es Dios. Y sigue siendo Dios. Así que te digo que sí, justamente para taparle la boca a todos aquellos que siguen afirmando que lo que nació de María simplemente fue un hombre. Te digo que sí. Ahora tú defiendes la contraparte. 1 minuto con 45 segundos. Muchas gracias, Cristian. Vamos a darle ahora el tiempo para la refutación a Torá, que empieza en 3, 2, 1. Adelante, Torá.
Muy bien, y se acaba de violar el atributo divino de inmutabilidad eterna. Dios no tenía madre, pero ahora la tiene. Y si tiene madre, le tiene que dar honra, pero dijo que no le iba a dar honra. Y ojo que no defendió nada respecto a María, es decir, yo le dije, no importa si está en el infierno, sigue siendo madre de Dios. Bueno, pues Dios no honra a su madre, parece. El católico es más consistente porque la tiene como reina del cielo y ahí en un trono y bueno, pues sí, porque es su madre. Es que ahora Dios tiene a su madre allá en el infierno o en el purgatorio, a mí no me importa dónde esté, no sé dónde está. Para mí es una mujer santa y yo me refiero de esa manera a la mujer católica, a la María católica, dogmática, no a la verdadera. Y bueno, increíble, Dios no tenía madre, ahora tiene. Ese es el gran problema. ¿Y qué está haciendo María allá? ¿Dónde está? ¿Escuchando los rezos de los católicos tal vez? Claro, si es madre de Dios tiene que hacer algo. Tiene que ocuparse de la voluntad de su hijo, Dios. Y por supuesto que su hijo es su esposo, y el padre y su otro esposo, el Espíritu Santo, y el padrastro, ¿dónde está? ¿También allá? Porque si ella sigue siendo madre, pues el padrastro también y los abuelos, y así al infinito y más allá, lo más absurdo posible, ¿no? El mundo al revés. ¿Por qué siguen sosteniendo eso? No lo entiendo. En realidad, gracias a Dios soy teólogo, porque los que no lo son siguen sosteniendo esas falacias. Unión hipostática. La unión hipostática es una mentira. Es un absurdo. No tiene lógica. Dentro de sus mismas premisas se contradice. La unión hipostática. Dentro de sus propias premisas se contradice. Así que no. Tiempo, Torá. Muchas gracias por la respuesta, chicos. Vamos a la última pregunta. Estamos pasando a la última etapa del debate. El tema es la Theotokos, si María es o no es la madre de Dios. Bueno, le corresponde su quinta pregunta a Cristian. Adelante. Ok, con esta pregunta terminamos el debate, ¿está bien? Hoy es domingo, hay cosas que hacer y bueno, el señor Torá, la Biblia dice categóricamente en Hechos capítulo 1 versículo 14 lo siguiente, ¿no? Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. O sea, el Espíritu Santo le está revelando a Lucas, quien escribió Hechos, que María es la madre de Jesús. Mi pregunta para usted es... ¿este Jesús, a quien la Biblia reconoce que María es su madre, es el Hijo de Dios? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Adelante. Bueno, adelante, Torá. ¿Sí o no? Sí, solamente tomar en cuenta la niñería que acaba de hacer. Lo voy a hacer de nuevo para que se concentren en la pregunta. Torá, ¿sí o no? Y Yo en tu tiempo, si deseas, ya explica lo que dices. Solamente, yo no necesito que me repita la pregunta. Solamente que se tome en cuenta la niñería que acaba Ok, de hacer. entonces Sí, si vas a... perdón, chicos. chicos, Torá, ¿sí o no? Para darte Voy a un tiempo. contestar. Voy a contestar. A ver. Que repita la pregunta mejor, para que lo haga bien. Cristian, Por eso reformula quería la que pregunta, lo- por favor. Adelante. Ok, la Biblia dice categóricamente en Hechos capítulo 1 versículo 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, hablan de la iglesia, con las mujeres, y luego agrega, y con María, la madre de Jesús. ¿Ok? Categóricamente Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, afirma que María es la madre de Jesús. Mi pregunta para usted es, ¿este Jesús es el Hijo de Dios? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Adelante. Sí, no. Sí. Listo. 2 minutos. Adelante, Torá. Y ahí ya cambió la pregunta. Pero bueno, excelente, yo sabía. Muy bien. Hablamos de título de atribución. Él dijo que no le tenía que dar honra como madre. Dios no honra a su madre como su madre. Lo dijo. Por lo tanto, él se refutó hace rato. Esa pregunta ya está refutada por él mismo. Yo no voy a negar el texto. La madre del Señor, por supuesto, la madre de Jesús dice ahí. Pero en Gálatas 1:19 dice, pero no había otro apóstol sino a Jacobo, el hermano del Señor. Por lo tanto, Dios tiene hermano y en el cielo. Y estos sí son hijos de José y María. A no ser que me digan que no. De todas maneras, semánticamente dice Jacobo, el hermano del Señor. Y Dios tiene hermanos en el cielo, porque tiene madre en el cielo, porque tiene padrastros en el cielo, porque tiene abuelos en el cielo, y así, hasta lo absurdo y más allá. Pero él mismo dijo que no merecen gloria de madre, ni de padre, ni padrastro, ni de hermano, ni de nada. Semánticamente, otra vez, literalista bíblico. Es un juego esto. Literalismo bíblico puro y duro. Literalismo público. Literalismo. Literal. Todo es literal en él. Literal, 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 literal. Por lo tanto, no vamos a negar el texto, pero sí vamos a tomar en cuenta la forma teológica adecuada y exegética de fundamentarnos en una doctrina. Ahora tiene un hermano que se llama Jacobo. Mira, Cristian, Jacobo está en el cielo y le dice a Dios, oye hermano, mira, yo soy tu hermano mayor, o menor, o lo que sea. Claro, es que Cristo era el mayor, ¿no? Solamente le llevaba la eternidad de diferencia. Entonces Dios tiene a su hermano menor allá en el cielo, con su madre, con su padrastro, con todo el mundo.
Todos, hasta las vacas, todos. Todos están allá. Hasta el perrito que tenía Jesús. Tiempo, Torá. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar y darle espacio a Cristian para que haga su refutación. Estamos en la última parte del debate. Adelante, Cristian. 2 minutos, empieza ahora. Claramente ya no sabe qué decir teológicamente nuestro amigo Torá, porque está diciendo que las vacas van a ser resucitadas, ¿no?, en el cielo, los animales, ¿no?, que Santiago está en el cielo y todavía no se ha cumplido la parucía, ¿no? Claramente que está perdido en ese tema. A ver, una cosa, al señor Torá se le preguntó que en Hechos capítulo 1 versículo 14 dice que María es la madre de Jesús. Explícitamente así dice el texto. Y le preguntamos al señor Torá si este Jesús es el Hijo de Dios. Y él dijo que sí. Ok. Entonces, él está reconociendo que María es madre del Hijo de Dios porque él mismo respondió de que sí. ¿Y quién es el Hijo de Dios, señor Torá? ¿Quién es el Hijo de Dios? Pues vamos a la Biblia, no antes que a las vacas. La Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 5, respecto al Hijo de Dios, lo siguiente dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea que la Biblia categóricamente también está reconociendo por un lado que el Hijo de Dios es el verdadero Dios y la vida eterna. Y usted respondió que María es madre de ese Hijo de Dios. Por lo tanto, la Biblia está demostrando cómo usted, cuando reconoce que María es madre del Hijo, la Biblia reconoce que María es madre de Dios verdadero. Así que esta refutación no viene de mí, esta refutación viene por lo que está escrito en la palabra de Dios. Puede usted juntarse con las vacas ahí en el cielo, pero me gustaría que junte más sus argumentos con lo que dice la Biblia. Al reconocer la Biblia que Jesucristo es el Dios verdadero, en su calidad de hijo, usted reconoció que María es madre de Jesucristo. Y si Jesucristo es Dios, María es madre de Dios, no porque lo creó, sino para defender a aquellos que dicen que lo que nació de María es un simple hombre. Tiempo. Pues acá demostramos lo contrario, ¿no? Refutado. Tiempo, Cristian. Muchas gracias a todas las 237 personas que están conectadas desde aquí. Les mando un fuerte abrazo. El tema que el día de hoy se ha debatido es la Theotokos, si María es o no es madre de Dios. Vamos a darle un último minuto tanto a Torá como a Cristian para que se puedan despedir de su audiencia. Está prohibido que hablen acerca del tema, solamente es para que se despidan, ¿no? Vamos a darle pase primero a Torá, 1 minuto para que se despida. Adelante, Torá. Muy bien. Quiero dar las gracias a las 550 personas acá que me acompañaron hoy. Gracias a Dios por la audiencia. Dios los bendiga. Doy gracias a Cristian por presentarse acá después de, bueno, de estar literalmente diciéndome que si podíamos debatir hoy. Yo lo acepté. También en otra ocasión yo le había dicho que si quería debatir podíamos hacerlo. Agradezco al moderador que se tomó su tiempo y yo sé que es cansado moderar. Le agradezco mucho. Si puedo devolverle el favor, se comunica conmigo, yo le puedo moderar algún debate que tenga. También le agradezco, saludos allá a su país. Gracias, Cristian, bendiciones a tu familia y nos vemos pronto si así Dios lo permite. Muchas gracias, Torá, muchas gracias por esas generosas palabras. Vamos a darle pase ahora a Cristian para que se despida. 1 minuto, Cristian, adelante. Ok, muchas gracias. Primeramente, gracias a todos los hermanos que están en el chat. Disculpen que ayer no me conecté mucho porque ayer fue mi cumpleaños, así que seguimos celebrando hoy día porque tengo 2 familias, ¿no? Una es la familia de mi esposa y otra es la familia por parte de mi mamá, ¿no? Entonces me tuve que repartir por 2 lugares. También gracias a el moderador Católico Perú. Él y yo tenemos diferencias doctrinales, pero no tengo nada personal en cuanto a su persona, así que comprendo que hizo una moderación neutral. Se agradece por su tiempo de invertirlo en venir a moderar este debate. También gracias a Torá y Gracia por aceptar. Obviamente él estaba hablando de este tema y pues bueno, ¿no? También aceptó el debate, concretó el debate, para ser más sincero, concretó el debate y bueno, ¿no? Gracias también a Dios, ¿sí? Le doy gracias a Dios, nuestro Señor, también por permitir este debate, ¿no? Nuestro Señor Dios que no comparte su gloria con nadie, ¿no? Y es digno de alabanza. Ok, Grisia, muchas gracias, felicidades, hermano, un fuerte abrazo para ti en tu cumpleaños, espero que lo hayas pasado bien junto con toda tu familia, hermano. Gracias a Torá y gracias a Cristian y gracias a la gente que ha estado conectada. La verdad que me ha gustado el día de hoy moderar, así que si más adelante tienen otro debate me pueden invitar para moderar. Voy a tratar de buscar herramientas virtuales para hacer que el debate sea un poco más dinámico y más práctico para ustedes, ¿no? Poniendo cronómetros y todo eso para que ustedes puedan de esa manera observar sus tiempos, ¿no? Bueno, chicos, muchas
muchas gracias por haberme invitado a este debate. Gracias a la audiencia que me está escuchando. Se pueden quedar si desean unos minutos más para que al final puedan subir a la plataforma a opinar sobre el debate que ustedes vieron, ¿no? Bueno, chicos, gracias. Yo me voy desconectando y nos vemos hasta la próxima oportunidad, chicos. Ok, gracias. Nos vemos, Cristian. Nos vemos.